Si eres un ser vivo en el planeta Tierra, tienes muchas posibilidades de que tu cuerpo funcione con energía. A no ser que seas capaz de hacer la fotosíntesis, probablemente obtengas esa energía a través de la comida. Esta energía se mide con unas unidades llamadas kilocalorías o mal llamadas calorías. De la misma manera que puedes medir la distancia en metros, puedes medir la energía calorífica en kilocalorías. Y seguramente hayas escuchado que para perder peso has de comer menos calorías de las que necesitas y para ganar músculo necesitas comer más. Pero ¿cómo sé cuántas calorías necesito comer? En este vídeo te enseñaré cómo averiguar las calorías que necesitas comer para mantener tu peso y cómo ajustarlas dependiendo de cuál sea tu objetivo, si perder grasa o ganar masa muscular. Además, te enseñaré cómo repartir esas calorías en los diferentes macronutrientes. Independientemente de cuál sea tu objetivo, el factor más importante que debes tener en cuenta es el balance energético, es decir, cuántas kilocalorías estás ingiriendo y cuántas kilocalorías estás gastando. Ajustar ese balance será clave porque si queremos perder grasa tenemos que hacer que nuestro gasto sea superior a nuestra ingesta, mientras que si queremos ganar músculo tenemos que hacer que nuestra ingesta sea superior a nuestro gasto. Para saber cómo ajustar este balance energético, primero hemos de saber cuál es el punto en el cual la balanza se encuentra estable. Dicho de otra manera, he de saber cuántas calorías necesito comer para no perder peso ni para ganarlo, teniendo en cuenta las calorías que gasto en mi día a día. Estas calorías se llaman calorías de mantenimiento. Pero ¿cómo vamos a averiguar estas calorías de mantenimiento? En internet vas a encontrar muchos métodos y muchas fórmulas que nos pueden servir. La que te voy a enseñar hoy es una manera sencilla de encontrar esas calorías de mantenimiento sin necesidad de hacer cálculos complicados. Ten en cuenta que independientemente del método que utilices, las calorías que vas a encontrar son una aproximación. Vas a tener que experimentar durante un par de semanas e ir ajustando para dar con ella. La fórmula que te propongo es la siguiente. Nuestro peso en kilogramos por 22, que es una variable fija, por un factor de actividad. Y aquí viene la clave. El factor de actividad no es más que un número que nos permite estimar más o menos tu gasto calórico dependiendo de lo activo o activa que seas. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, ya que solemos sobreestimar lo activos que somos y utilizamos un factor de actividad muy alto. Ten en cuenta que por mucho que entrenes, si lo haces durante 2 horas al día, 6 días a la semana, significaría que son 12 horas semanales de actividad. Lo importante es cómo pasas las 156 horas restantes. Así que para la fórmula anterior vamos a utilizar uno de estos factores. Si eres sedentario, y aquí tienes las características para determinarlo, utiliza un factor de actividad de 1,15. Si eres algo activo, puedes utilizar un factor de actividad de 1,35. Si eres bastante activo, utiliza un factor de actividad de 1,55. Si eres muy activo, utiliza un factor de actividad de 1,75. Y si además de ser muy activo, los entrenamientos son muy intensos o haces incluso doble sesión de entrenamiento, puedes utilizar un factor de actividad de 2 a 2,2. En el caso de que presentemos un porcentaje de grasa elevado o incluso sobrepeso, te recomiendo que optes por un factor de actividad bajo. Y si presentamos un porcentaje de grasa inicial bajo o nos cuesta mucho ganar peso, podemos optar por un factor de actividad un poco más elevado. Para que sea más sencillo entenderlo, vamos a hacer un ejemplo juntos y así podrás seguirlo paso a paso. El primer paso es simplemente coger la fórmula e introducir los datos. Peso corporal, en este caso voy a utilizar 80 kilos por 22, que es fijo como te he dicho antes. Por un factor de actividad, en este caso elijo 1,4 porque estoy entre dos grupos. Para estos datos el resultado serían 2.464 kilocalorías. Estas calorías son las calorías de mantenimiento, es decir, las calorías que has de comer cada día para mantener tu peso actual con la actividad que estás haciendo ahora mismo. Ahora que tenemos las calorías de mantenimiento, tendremos que quitar calorías si queremos perder grasa o incrementar las calorías si queremos aumentar masa muscular. Pero ¿cuántas calorías hemos de modificar? Lo ideal, y si no quieres complicarte, es comer tus calorías de mantenimiento teóricas durante 2 semanas y pesarte cada día. Si tu peso sube, quiere decir que esas calorías de mantenimiento son realmente calorías de superávit para ti. Y si tu peso baja, en realidad esas calorías de mantenimiento suponen un déficit para ti. Pero si eres un impaciente como yo, tenemos otras opciones para entrar directamente en déficit o en superávit. Para perder grasa podemos hacer 3 ajustes. Si queremos hacerlo de manera progresiva, reteniendo la mayor masa muscular posible, a nuestras calorías de mantenimiento vamos a restarles un 10%. Si queremos ser más agresivos, podemos restarle un 20%, y si nuestro porcentaje de grasa inicial es muy elevado o en casos específicos podemos restarle incluso un 30%. Te recomiendo empezar poco a poco. Comer lo máximo posible a la vez que tenemos resultados nos ayudará a entrenar mejor y sentirnos mejor. Además, tarde o temprano tendremos que reducir las calorías de nuevo y tendremos más margen de maniobra.
Para ganar masa muscular también tenemos 3 posibles ajustes. Si te preocupa ganar grasa y lo que quieres es desarrollar masa muscular a la vez que coges la mínima grasa posible, a nuestras calorías de mantenimiento podemos sumarle un 5 o un 10%. Es un proceso mucho más lento, pero te permite estar en superávit mucho más tiempo. La segunda opción es sumarle las calorías de mantenimiento un 15%, y si realmente lo quieres es optimizar tu desarrollo de masa muscular, no te importa ganar un poquito de grasa, puedes utilizar un 20%. Siguiendo con el ejemplo anterior, digamos que en mi caso quiero hacer un déficit progresivo, reteniendo la mayor masa muscular posible, así que elijo un 10% de déficit. En este caso, calcular el 10% de mis calorías es muy sencillo, pero por si te saltaste de clase de matemáticas para jugar al Pokémon Go, vamos a verlo. Si recuerdas, mis calorías de mantenimiento eran 2.464 kilocalorías, por 0,10, que es el 10%, me da un resultado de 246,6 kilocalorías. Estas 246 calorías las restamos a mis calorías de mantenimiento y obtendremos que mis calorías para tener un 10% de déficit son 2.218 kilocalorías. El siguiente paso sería coger estas calorías diarias y repartirlas en los diferentes macronutrientes. El reparto de los macros es un poco más peculiar, depende más de tus gustos y de tus necesidades. Sí que tenemos un porcentaje de proteína mínimo que tenemos que llegar al día, pero cómo repartas los hidratos y las grasas, mientras llegues a unos mínimos, dependerá mucho de tus gustos. Antes de meternos en cada uno, recuerda que 1 gramo de proteína son 4 kilocalorías, 1 gramo de carbohidratos son 4 kilocalorías y 1 gramo de grasa son 9 kilocalorías. Para la proteína te recomiendo que te mantengas entre 1,7 y 2,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Esto nos ayudará a retener la mayor masa muscular posible y también a desarrollar masa muscular dependiendo de nuestro estímulo, de nuestras calorías totales, etc. Si estamos en déficit y metemos mucho cardio, te recomiendo que vayas a la parte alta de este rango, es decir, 2,3, 2,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Para la grasa vamos a tener que diferenciar si estamos en déficit o estamos en superávit. Cuando estamos en déficit tenemos menos kilocalorías con las que jugar, así que vamos a bajar el porcentaje de grasa. No porque engorde, sino porque esas calorías que dedicaríamos a la grasa las podemos dedicar a los carbohidratos. Si bajamos demasiado los carbohidratos, nuestro entrenamiento de fuerza puede verse afectado. El rendimiento de nuestro entrenamiento va a ser clave para retener la mayor masa muscular posible. Así que si estás en pérdida de grasa, te recomiendo que dediques entre el 15 y el 25% de tus calorías para la grasa. Pero es importante recordar que el mínimo de grasa que debes consumir es de 0,5 gramos por kilogramo de peso corporal. En superávit, como tenemos más calorías con las que jugar, podemos incrementar nuestro consumo de grasa a un 20 o un 30% de nuestras calorías diarias. Finalmente, para los hidratos vamos a utilizar las calorías restantes. Pero si te importa tener un rendimiento bueno en el entrenamiento, te recomiendo que como mínimo llegues a 1 gramo de carbohidratos por kilogramo de peso corporal. A modo de resumen y para que quede más claro, vamos a seguir con el ejemplo anterior. Como estamos en un déficit progresivo y quiero retener la mayor masa muscular posible, voy a elegir un rango alto de proteína, en este caso 2,5. Así que para calcular mi proteína multiplico mi peso corporal por 2,5. 2,5 por 80 igual a 200 gramos de proteína diaria. Si estos 200 gramos de proteína los multiplicamos por 4, recordemos que 1 gramo de proteína igual a 4 kilocalorías, tendremos que 800 calorías diarias vendrán de la proteína. Para las grasas vamos a tener que utilizar un porcentaje. Sé que en déficit debería estar entre un 15 y un 25%. Como a mí personalmente me gusta mantener los carbohidratos lo más alto posible, sobre todo al inicio del déficit, voy a optar por un 20%. Si te gustan los alimentos altos en grasas como el aguacate, los aceites, los frutos secos y no te importan tanto los carbohidratos, elige la parte alta del rango. Si por el contrario prefieres hidratos y no te importa tanto las grasas, opta por el rango inferior. Recordemos que mis calorías diarias con el déficit incluido eran 2.218 kilocalorías. Como he elegido que un 20% de estas calorías las voy a dedicar a las grasas, 2.218 por 0,2, el 20%, igual a 443 kilocalorías. Para saber cuántos gramos de grasa corresponden a estas calorías, simplemente dividir esto entre 9, es decir, 243 entre 9. Recuerda que 1 gramo de grasa es igual a 9 kilocalorías. Y obtendremos que al día he de consumir 49 gramos de grasa. Para asegurarme que estoy consumiendo el mínimo diario recomendado de grasa, he de multiplicar 0,5 por mi peso corporal. 0,5 por 80 igual a 40 gramos de grasa diaria. Si consumiendo 49 gramos de grasa diarios estoy por encima de ese mínimo, perfecto. Y finalmente nos quedan los hidratos. Sabemos que nuestras kilocalorías diarias son 2.218 kilocalorías, 800 kilocalorías van a ir para la proteína, 443 kilocalorías van a ir para las grasas, así que para los hidratos nos quedan las calorías restantes. Cogemos nuestras calorías diarias y las restamos a la suma de las calorías de la proteína y de la grasa. En el ejemplo, 2.218 kilocalorías menos 1.243 kilocalorías, que vienen de la proteína más la grasa. El resultado son 975 calorías. Recordemos que 1 gramo de carbohidratos es igual a 4 kilocalorías, así que vamos a dividir 975 entre 4 y nos dará 243 gramos de hidratos al día.
Al final de todo este proceso tendrás 4 números muy importantes. Las calorías diarias, en este caso 2218 kilocalorías, los gramos de proteína diarios, en este caso 200 gramos, los gramos de grasa, en el ejemplo 49 gramos, y los gramos de hidratos de carbono, 243 gramos. Estos números son los que meterías en la aplicación para contar calorías, que es una aplicación que te sirve para saber cuántas calorías comes al día y qué cantidad de cada macro. Que por cierto, si quieres saber cómo contar las calorías que comes a lo largo del día y aprender varios consejos, en el siguiente vídeo te lo explico todo.